Continuamos con la segunda parte. Ya habíamos determinado la matriz de rigidez condensada o matriz lateral. Luego habíamos determinado la matriz de masa o matriz de masa concentrada del pórtico que se está mostrando en la gráfica. Como segundo paso, tenemos que determinar las frecuencias y modos de vibrar de nuestra estructura. Por lo tanto, habrá que cumplir o tendrá que cumplir nuestra estructura la ecuación de equilibrio dinámico, que dice que la matriz de rigidez menos una variable W al cuadrado multiplicado por la masa, toda esa expresión por una variable cualquiera x debe ser igual a 0. Esa es la condición para que exista equilibrio dinámico en nuestra estructura. A W al cuadrado nosotros lo vamos a llamar autovalores o frecuencia natural del sistema. Y a la variable x lo vamos a llamar autovectores o modos de vibrar de la estructura. La solución a esta ecuación no es tan sencilla, ni mucho menos fácil en sistemas como el que estamos viendo, una estructura relativamente pequeña. El objetivo no es, demostrar cómo podemos nosotros resolver esta ecuación. Para tal efecto vamos a hacer uso de herramientas informáticas que nos simplifican. Por ejemplo, la obtención de las frecuencias naturales y los modos de vibrar. Para este caso vamos a utilizar el software Octave. Si vamos a la página oficial de Octave, podemos ver que es un software gratuito, parecido al MATLAB, al MATCAD. Si vamos a descargar, podemos ver que existe el software para diferentes plataformas. En este caso para Windows tenemos la última versión, que sería la versión 5.2.0-1 para 64 bits. Por lo tanto, tenemos diferentes versiones para diferentes tipos de equipo. Por lo tanto, la descarga no conlleva dificultad y su instalación es sencilla. Por lo tanto, Octave es un programa gratuito que nos va a permitir calcular los valores propios de una matriz. Por ejemplo, tenemos la ventana de comandos, el workspace, que nos va a mostrar nuestras variables que estamos utilizando. Y en este caso, con el comando clc podemos borrar la ventana de comandos. Vamos a crear dos variables. Una variable k, que es la matriz de rigidez de nuestro sistema, que va a ser igual a dimensionar la matriz, ¿no? Vamos a dimensionar la matriz con el comando ceros. Sabemos que nuestra matriz de rigidez es una matriz de 3×3 y creamos la dimensión de la matriz de rigidez, y en el workspace está mostrando esa variable creada. Creamos la matriz de masa con el comando ceros. La matriz tiene como dimensiones 3 filas y 3 columnas. Y de la misma forma vemos que en el workspace tenemos una variable k cuya dimensión es de 3×3 y una matriz m cuya dimensión es de 3×3. ¿Cómo podemos nosotros exportar
nuestros valores de la matriz de rigidez a octave. En este caso, nuestras celdas en Excel están haciendo referencia a celdas. Lo que tenemos que hacer es convertirlo esto en valores numéricos. De la misma forma, la matriz masa. Y como ven, tanto matriz de rigidez como matriz de masa son valores numéricos. No están haciendo referencia a ninguna celda. Por lo tanto, vamos a llevar los valores de la matriz de rigidez, copiamos, nos vamos al programa Octave y en el Workspace vamos a hacer doble clic con el ratón y vamos a editar esa variable y nos situamos en la fila 1, columna 1 y vamos a pegar con el ratón, con el botón derecho del ratón, nuestros valores de la matriz de rigidez. De la misma forma hacemos clic o editamos la matriz M y nos vamos a nuestra hoja Excel, copiamos los valores de la matriz masa, nos vamos a Octave, nos posicionamos en la fila 1, columna 1 y pegamos. Por lo tanto, ya tiene asignado valores nuestras dos variables. Podemos cerrar, vemos la ventana de comandos. Por ejemplo, si queremos ver los valores de la matriz K, Enter, y tenemos ya asignada los correspondientes valores de la matriz de rigidez. La matriz M, de la misma forma. ¿Cómo entonces determinamos los autovalores y los autovectores? Inicialmente vamos a crear dos variables, abriendo un corchete, una variable cualquiera B, otra variable cualquiera D, y cerramos corchetes. En las dos variables se va a almacenar nuestros autovalores y nuestros autovectores. Y esto va a ser igual al comando EI, que nos está indicando que determine los valores propios de la matriz de rigidez y de la matriz masa, en ese orden. Entonces ese sería el comando para determinar los valores propios de la matriz de rigidez y de la matriz masa. Enter. Y como ven, en la variable B se ha creado los autovalores y en la variable D, en la variable B los autovectores y en la variable D los autovalores. Si por ejemplo quiero editar la variable D, hago doble clic, puedo copiar, selecciono todas las celdas, voy a copiar y puedo exportar a Excel, ¿no? En donde yo he definido estas celdas como autovalores. Pegar y ya tengo definido los autovalores. Hago doble clic en la variable B y puedo yo exportar esto a Excel. Copio, voy a mi hoja Excel y puedo yo pegarlo en estas celdas donde estoy denominando autovectores. Y listo. Ya no me sirven estos valores, puedo borrarlo. Y así de esa forma he obtenido las frecuencias naturales y los modos de vibrar. Para cada autovalor tengo su autovector. El primer autovalor, la frecuencia fundamental, para el segundo autovalor,
tengo su autovector. Y para el tercer autovalor tengo su autovector. Por lo tanto, si reemplazamos, por ejemplo, el primer autovalor o la frecuencia natural en esta ecuación y hacemos la operación matricial de restar la matriz de rigidez menos el producto de la frecuencia natural por la matriz masa y multiplicado por el vector o el autovector, sí o sí me da un vector 0. Por lo tanto, cumple esta ecuación para cada frecuencia natural de vibrado. De esa forma, el software o el programa Octave me permite simplificar ese cálculo tedioso si lo haríamos manualmente, ¿no? Pero ese no es el caso. Ya para sistemas mucho más grandes, imagínense para una matriz de 20 por 20, 30 por 30, el programa es de gran utilidad. De esa forma, entonces, determinamos las frecuencias naturales de nuestro pórtico y los modos de vibrar. ¿Cómo interpretamos estos valores? Por ejemplo, modos de vibrar. El primer modo de vibrar, ¿no? La frecuencia del sistema, como recordarán, está elevado al cuadrado, pero si sacamos la raíz del primer autovalor, obtenemos la frecuencia del sistema, ¿no? Y el periodo será igual a 2 por pi sobre la frecuencia, ¿no? Que está siendo 2 por pi dividido entre la frecuencia. Si graficamos nosotros en un sistema de coordenadas x, y, podemos ver el modo de vibrar 1. Siempre vamos a tener un origen. En este caso, los primeros valores x, y van a ser ceros. X correspondería para el primer modo de vibrar o para la primera frecuencia el autovector, ¿no? Por lo tanto, estas casillas corresponderían al primer autovector, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, en X va a estar los autovectores y en Y correspondería, por ejemplo, el nivel de cada piso, o perdón, la altura de cada nivel, ¿no? El primer nivel tiene una altura de 3 metros, el segundo nivel 3 metros y el último nivel 3. Por lo tanto, si consideramos el eje de coordenadas x, y en la base el origen, nosotros determinamos las coordenadas y en 0, a 3, a 6 y a 9. Y si graficamos, podemos nosotros ver el primer modo de vibrar, ¿no? O sea, la forma como se va a desplazar nuestro pórtico o qué posición va a tomar. Eso sería para el primer modo de vibrar. Para el segundo modo de vibrar, o sea, para la segunda frecuencia, en este caso sería para la frecuencia número 2, ¿no? En este caso correspondería a un color azul, ¿no? Y esto correspondería a los autovectores para el segundo modo
por la segunda frecuencia. Entonces, sacando la raíz cuadrada de la primera frecuencia natural, tenemos la frecuencia del sistema. Y el periodo será a 2 por pi sobre la frecuencia. Graficamos, entonces tenemos en xy, en el origen 0, 0, en x será los autovectores y en y las distancias acumuladas de cada nivel, y obtenemos un modo de vibrar número 2, o la posición que va a tomar nuestro pórtico. Para el tercer modo de vibrar, que en este caso es de color ladrillo, ¿no? Y los autovectores de la misma forma. Entonces tenemos la tercera frecuencia natural, sacando la raíz cuadrada, determinamos el periodo, 2pi sobre la frecuencia, ¿no? El periodo de oscilaciones que va a estar en segundos. Graficamos el tercer modo de vibrar, nuestro origen 0, 0, en x los autovectores para el tercer modo o para el tercer autovalor. En y la distancia de cada nivel acumulado, y obtenemos el tercer modo de vibrar. Cómo se va a deformar, o cómo se va a desplazar, o cómo va a vibrar nuestra estructura. De esa forma entonces obtenemos los periodos, el periodo de oscilación y los modos de vibrar, cómo va a vibrar prácticamente nuestra estructura. Para que se entienda un poquito mejor esto, podemos nosotros utilizar el programa SAP. En este caso vamos a utilizar SAP en su versión gratuita o versión estudiantil. En este caso vamos a considerar o utilizar las unidades tonelada metro. Vamos a definir un nuevo modelo. Vamos a definir que en el eje X va a haber dos ejes. En dirección Y no hay ejes. En dirección Z va a haber, si ven la gráfica, tenemos 1, 2, 3, 4 ejes. El espacio de eje en dirección X, hemos dicho que nuestras vigas tienen una longitud de 5 metros, ¿no? Longitud de 5 metros. En Y no hay nada. En dirección Z, cada 3 metros, ¿no? Las columnas, la longitud es de 3 metros. Ok. Trabajemos en una sola ventana, en las coordenadas XZ. Vamos a editar nuestros ejes en dirección X. Vamos a generar nuevamente. En X está a 5 metros. En Y no hay nada. En Z a 0, a 3, a 6. Buscamos, ¿no? Wow. 0, a 3, a 6 y a 9. Ok. Entonces 0,
aquí 5 y aquí tuviéramos 3, 6 y 9. Podemos ya dibujar entonces nuestros elementos tipo frame, que vamos a tener una columna, una segunda columna, una tercera columna y dibujamos nuestras vigas. Ahí tenemos. Sabemos que este nudo y este nudo son restricciones. En este caso son empotramientos perfectos. Ya tenemos definido nuestra geometría. Tenemos que definir en Define el tipo de material. Podemos agregar un nuevo material. Podemos llamarle material otro. En este caso, otro, ¿no? Bueno, sabemos el material, pero definimos como otro. Tipo de material isotrópico. Como dato nos están dando el peso por unidad de volumen, que es 2.4 toneladas por metro cúbico. Por lo tanto, esto valdrá 2.4 y la masa será de dividir 2.4 entre 9.81 y tuviéramos 0,24460. Bueno, podremos todos los decimales. 83, 18, 0,43. El módulo de elasticidad también tenemos como dato en toneladas metro cuadrado, que es 2.188.197,89. Son los tres valores que nos interesan, ¿no? Ok. Definimos nuestras secciones. Sabemos que nuestras secciones en columnas son de 30 por 30 y en vigas de 30 por 60. Entonces vamos a crear una sección rectangular que lo vamos a llamar, por ejemplo, vigas de 30 por 60. El material, el que habíamos creado, cuya profundidad en este caso será 0,60 y el ancho de 0,30. Ok. Creamos una nueva sección rectangular que lo vamos a llamar columnas de 30 por 30. Material otro, cuya sección son de 30 por 30. Ok. Entonces estas columnas vamos a asignar frame section y columnas de 30 por 30. Y esta viga, esta otra viga, como sección de 30 por 60. De esa forma entonces tenemos definido la geometría y la sección de nuestro pórtico.
podemos ver la disposición de nuestra sección, de nuestra estructura. Ok. En este caso no vamos a crear estados de carga ni patrones de carga, directamente nos vamos a analizar. Vamos a configurar el análisis. Decimos que esa es una estructura plana y que haga el SAF un análisis dinámico. Configuramos los parámetros del análisis dinámico y vamos a decir que encuentre 3 modos de vibrar, ¿no? En este caso, 3 modos de vibrar. ¿Qué tipo de análisis? Ahora comprenderán que estamos utilizando valores propios, eigenvectors, ¿no? O sea, lo que hemos determinado, tanto con Octave, con el comando EIC, los autovalores y autovectores, ¿no? Por ese método, el tipo de análisis. Este sería otro método para determinar los modos de vibrar. Por lo tanto, 3 modos de vibrar. Ok. Y ok. Y directamente ejecutamos. Podemos llamarlo pórtico 2 de 3 niveles. Guardamos. Y ok. Listo. Vamos a analizar cada uno. Vamos a nuestra hojita electrónica Excel. Ahí está. Primer modo de vibrar, ¿no? Tenemos un periodo de oscilación de 0.25, redondeando a 2 decimales, 0.25 segundos. Y el primer modo, el periodo sería de 0.254, ¿no? Hay un error de redondeo. La diferencia es que el SAP está considerando toda la matriz de rigidez de este sistema estructural. Nosotros estamos condensando, estamos simplificando nuestro pórtico para que nuestra matriz no sea demasiado grande y sea dificultoso determinar los autovalores. Pero la aproximación es válida, ¿no? ¿Cómo sería su modo de vibrar? De esta forma, ¿no? Si hacemos una animación, prácticamente nuestra estructura está vibrando de esa forma, con un periodo de 0.25 segundos. ¿No? Entonces quiere decir que el modo de vibrar es de esa forma, ¿no? Si ven cualquiera de las columnas, tiene este mismo comportamiento. El segundo modo de vibrar, ¿no? El modo 2 tiene un periodo de 0.088 segundos. Nos vamos al segundo modo de vibrar. Nosotros obtenemos un periodo de oscilación de 0.085 segundos. Hay un pequeño error, ¿no? No error, sino de aproximación en el error de redondeo y las consideraciones que nosotros estamos utilizando. ¿Cómo sería su modo de vibrar? De esta forma, ¿no?
Con un periodo de 0.088 nuestra estructura vibra de esta forma. Y como verán, si analizamos este eje, tiene el mismo comportamiento, ¿no? La masa del primer nivel se desplaza en dirección X positivo. El nivel 2 de la misma forma. El nivel 3 tiene un desplazamiento negativo, ¿no? Con respecto al eje Y. Si vemos el eje Z, la masa 3 tiene un desplazamiento negativo. Nos vamos al modo de vibrar 3 o modo 3. En modo 3 nosotros hemos encontrado un periodo de oscilación de 0.057 segundos. Y aquí tenemos 0.058 segundos. También es aceptable, ¿no? Los valores que hemos obtenido. ¿Cómo sería su modo de vibrar? De esa forma, ¿no? Entonces, con un periodo de 0.059 segundos, nuestra estructura vibra de esta forma. Si analizamos este eje o esta columna, vemos que el nivel 2 tiene un desplazamiento en dirección X negativo, ¿no? Negativo. El nivel 2 tiene un desplazamiento positivo. Y el nivel 3 un desplazamiento negativo. Entonces, estamos verificando con un software y mediante una hoja electrónica que prácticamente obtenemos los mismos resultados. ¿Para qué nos sirven los modos de vibrar y los periodos de oscilación? Pues para diseñar nuestra estructura, ¿no? Pero bueno, eso es otra materia, ¿no? Que es el diseño sísmico de estructuras.